Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy toca hacer un trabajito sobre reflejos, una práctica de reflejos. He elegido esta imagen porque creo que aquí podemos resumir un poco todo lo que tiene un reflejo de un lago, el agua, un mar, incluso una fuente urbana, una superficie de agua. Eh, Siempre nos vamos a encontrar con un, un baile de colores. En este caso tenemos una zona de reflejo del cielo en la parte de abajo y la parte de arriba nos refleja un bosque, unos árboles que tenemos atrás y una figura en medio que es de color blanco que contrasta mucho con ese fondo, ese cisne. Y lo vamos a respetar hasta el final para que contraste mucho con este reflejo. Tenemos mucha zona oscura en la parte de arriba y un cielo en la parte de abajo que es un azul intermedio, un tono intermedio, bastante clarito. ¿Vale? Entonces vamos a por las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para hacer un reflejo. ¿Cuáles son los trucos para hacer un reflejo bien? ¿Qué tenemos en primer lugar? Tenemos un degradado del cielo. Aquí tenemos, en este caso la referencia es un poco más pequeña, la voy a alargar un poco y voy a hacer un poco más de cielo. Siempre que tenemos un reflejo, realmente lo que estamos viendo es el reflejo de lo que tenemos del horizonte hacia arriba, que aquí no se ve. Aquí nos vamos a centrar solamente en el propio reflejo. ¿Y qué vamos a ver en un reflejo? Vamos a ver siempre el cielo y lo que se acerque al horizonte nos va a venir duplicado e invertido hacia abajo. Los cielos normalmente van a tener siempre un pequeño degradado de la parte más oscura a la parte más clara. Aquí es poco sutil, por eso voy a alargar un poquito más la imagen con un poco más de cielo y voy a hacer un poco más interesante también la parte de abajo con un degradado de un azul oscuro a un azul clarito como el que tenemos aquí. Incluso voy a marcar alguna que otra onda en la parte del primer término para dar un poquito más de interés. Entonces nos encontramos siempre con un degradado de cielo. Vamos a tener nuestro cielo del color más oscuro a un color más claro. Por otro lado, vamos a tener desde la parte del horizonte hacia abajo el propio reflejo. Normalmente suelen ser, o bien tenemos edificios, pero en gran parte de los dibujos que solemos hacer suele tener vegetación. ¿Cómo resolver esto? Si vemos los reflejos, lo que vamos a tener siempre es una zona en la parte más cercana muy definida, con trazos muy definidos, normalmente trabajaremos en seco, trazos muy definidos, y esos trazos, como veis, luego se van a ir difuminando hasta llegar a la parte de arriba, que tenemos una zona totalmente difusa, con bordes algodonosos, rotos, difusos. ¿Qué quiere decir esto para la acuarela? Que vamos a tener que empezar a trabajar con una superficie de papel seca, en seco, para que esos bordes sean definidos, y poco a poco vamos a tener que usar mucho agua con mucho pigmento y el papel húmedo para que los bordes queden rotos. ¿Vale? Entonces el segundo paso sería hacer el reflejo propiamente dicho de la vegetación. Repito, primero el cielo, un degradado normalmente va a ser de un color azul, azul cielo hacia un color del horizonte un poquito más clarito, un degradado de cielo. En segundo lugar, el trabajo del propio reflejo, la vegetación, que va a empezar con pinceladas definidas en la parte más cercana a nosotros y después se va a convertir en una mancha en la parte del fondo. Eso es una constante es constante en todos los dibujos que tenemos con reflejos. La parte más cercana al horizonte se difumina muchísimo, es decir, papel muy húmedo, el pigmento que se mezclan unos con otros, no hay pinceladas definidas. Y un poco lo contrario en la punta de los reflejos. Vamos a dibujar solamente tracitos de las ondas y arriba degradado y difuso, ¿vale? Eso es el segundo paso. Y el tercero, vamos a intentar dibujar estas ondas que tenemos aquí. A la vez que dibujamos todo este degradado, vamos a reservar alguna zona para algún brillo, porque es muy difícil esos brillos de esas ondas reservarlos aquí. Vamos a trabajar probablemente con un enmascarador o una cera para enmascarar esos 3 o 4 brillos que nos interesa. Y por último, en la parte de aquí, que tiene más interés, voy a trabajar al final con pinceladas ya secas de ese verde para dar las últimas ondas ya con un verde muy oscuro, ¿vale? Para ya darle esas ondas circulares alrededor, ¿vale? Y con eso nos tendría que quedar más o menos un reflejo representado desde la parte de atrás difuso, más definido en la parte de delante, ¿vale? Y el cisne pues nos tiene que quedar en el medio. Voy a empezar con el cisne
Y después, cuando empiece a dibujar alrededor, como es muy oscuro, voy a trabajarlo en negativo. Es decir, voy a dibujar el cisne primero y después voy a meterle mucho color, mucha intensidad de colores muy oscuros al fondo para que contraste con el cisne, que es bastante blanco. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Voy a dibujar con un pequeño encaje, pero muy sutil, porque vamos a trabajar sobre todo el reflejo, el trabajo intenso va a ser con la propia acuarela. Pero voy a dibujar un pequeño encaje. Como os he dicho antes, voy a mantener aquí el énfasis en el cisne, pero en la parte de abajo voy a darle un poquito más de azul. ¿Vale? Creo que está demasiado comprimida la imagen y me apetece que aparezca un poco más de azul y alguna que otra onda. Esas ondas también las haremos en húmedo, ¿vale? Para que no queden bordes definidos. Una vez que tengamos el azul, le daremos un azul un poquito más intenso en la parte más cercana para hacer una insinuación de ondas, nada más. ¿Vale? Vamos a mantener el cisne por aquí arriba. Vamos a hacer una pequeña... Simplemente lo vamos a dejar aquí. El reflejo va a llegar hasta aquí. Y el cisne va a llegar hasta aquí. ¿Vale? El reflejo más o menos tiene que ser la mitad y la mitad. Si aquí tenemos nuestro cisne, nos viene por aquí. Hacemos esta forma de la parte de atrás. Aquí intentaremos romper un poquito el dibujo para que nos queden estos bordes de las plumas un poquito más definidos. Y aquí nos viene el cuello, la cabeza y el pico muerde al blanco de aquí, que le va a dar muchísimo interés también. El pico y la cabeza. Por aquí. Y también es muy importante, una vez que hagamos la panza esta que tiene aquí, esta parte que tiene en negativo. Nos va a ayudar también un montón a que resalte. Vale, por aquí tendremos nuestro cisne. Voy a dejar las partes un poquito negras ya definidas desde aquí, porque ahora lo voy a dejar dibujado y después lo respetaremos. Y el reflejo, ¿dónde lo tenemos? Voy a insinuarlo un poco simplemente. Aquí tenemos unas ondas, intentaremos dejar. Y aquí intentar que el reflejo venga alineado, porque si no nos va a quedar un poco raro. Aquí. Y esto viene por aquí. Un poco más horizontal. Y como veis, la parte del reflejo está difuminada, es lo que vamos a trabajar. Vamos a romper un poco más, probablemente aquí este pico tiene que venir un poco más hacia allá. Vamos a romper un poco más, dejar un poco más definido este reflejo, pues lo veo demasiado difuso. Esto es por el desenfoque de la cámara, desenfoca mucho la parte de atrás y desenfoca mucho la parte de adelante. Enfoca solamente esto. Voy a dejar esta parte más enfocada, pero aún así también un poco difusa y rota un poco por las propias ondas, un poco como tenemos aquí. ¿Vale? Pues nada, vamos a empezar a meter un poquito de definición al cisne primero. Son colores, hay muy poquito color, tenemos una pequeña parte naranja. Lo demás es un color, esa pluma, para darle ese tono algodonoso, sería como una especie de sepia. Por aquí tenemos un poquito de sepia que nos puede venir bien, pero muy poquito, ¿vale? Muy poco. Son colores muy, muy ligeros. Porque vamos a humedecer casi un poquito antes el papel para potenciar esos bordes algodonosos. Un poco por aquí. Daos cuenta que luego vamos a coger bastante contraste con el salto que vamos a dar con el fondo. Entonces aquí va a quedar muy resaltado después. Nuestro dibujo es bastante pequeño, por lo que tampoco vamos a poder meter mucho detalle. Pero sí que tenemos aquí un borde definido. Incluso podemos jugar a dar un poquito de textura del papel y aprovechar para dar esas plumas. Y aquí pues voy a usar un gris en vez de un negro. Perdón, un gris en vez de un marrón. Un poco. Y si vemos que está demasiado fuerte, lo vamos
a quitar un poquito, levantamos un poco con el dedo. Un poquito más de sepia por aquí, va a darle la sombra de esta parte. Si me paso por retirar un poco, quiero hacer el corte simplemente de esta parte de aquí. Vale, así ya cortamos esta parte y luego parece que el gris vuelve a salir en la parte de aquí. Si nos pasamos podemos coger y quitar un poco. Vamos a dejar que la acuarela fluya un poquito ahí y que quede algodonosa. Y por aquí rompemos un poquito los bordes. Y aquí un poco más. No quiero que sea el motivo tampoco el cisne. Simplemente que nos quede un poco de volumen. Y aquí un poco también. Aunque luego cuando lo cerremos es cuando realmente vamos a tener definido perfectamente el cisne, cuando vamos a trabajar en negativo. Vale, vamos con nuestro pico. Podemos dar un poco naranja con un poco de rojo, carmín. Y vamos a pintarlo de atrás adelante. Y aquí voy a arrastrar un poco el pigmento que hay. Para que no se salga. Incluso hay un pequeño brillo y lo podemos dejar. Ahí está. Luego lo demás lo vamos a dar con negro. Y vamos a encerrar ese naranja. Voy a dejar que se seque un poco y después daremos el negro. Pero después. Vale, yo creo que ahora lo vamos a dejar así. Vamos a empezarnos ya a meternos con el reflejo, que es lo que me apetece. Vámonos con el cielo. Primero que tenemos que hacer siempre que hacemos un reflejo y tenemos cielo, que es lo que normalmente solemos tener, es primero el degradado más cercano a nosotros, que es el cielo. Si tiene nubes, alguna nube aparecerá, pero esto va a ser un reflejo en el que quiero que aparezca todo bastante algodonoso, por lo que el papel tiene que estar con bastante humedad. ¿Vale? Yo aquí tengo ya un poquito de pigmento, lo voy a aprovechar, pero voy a llenar todo de agua y pigmento hasta aquí. ¿Vale? Voy a aprovechar que tengo un poco, pero como veis, en cuanto lo esparzo, ya esto es todo agua. Aquí voy a mantener un poco para que no entre a nuestro cisne. Y aquí voy a humedecer todo el papel. Aquí incluso podría jugar después y pasar por encima, pero lo voy a respetar. ¿Vale? Una vez que humedezca todo el papel, aquí nos vendrá bien un poquito que tenga un poco de algodón. Este papel tiene un 50% de algodón. ¿Vale? Y le empezamos a meter pigmento en la parte más cercana. La parte más cercana con mucha intensidad y hacemos un degradado de abajo a arriba. Seguimos arrastrando y vamos a definir esta parte de aquí. Dejamos nuestro, incluso con algún recorte, y subimos con nuestro cielo por aquí. Vale, aquí voy a entrar, voy a dejar los bordes un poco rotos porque nos aparecerá un poco de algún que otro azul ahí. Vamos a reservarlos. ¿Vale? Nada, no me quiero entretener con esto. Esto va a ser todo verde, así que lo vamos a dejar aquí. Y como veis, las pinceladas aquí intento que sean bastante largas, ¿vale? Porque esto nos va a dar esta sensación de ondas en primer término, ¿vale? Que le pueden quedar muy bien el reflejo. Por eso quería alargar un poco el dibujo por aquí, ¿vale? Simplemente cargamos de pigmento y le damos, aprovechamos ahora que está bastante húmedo y le damos un poco de intensidad a estas ondas. Unas pocas, tampoco mucho. Cada vez son más pequeñas. Nos acercamos, nos vamos alejando. ¿Vale? Hasta aquí. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Esto se va a quedar tal cual. Y ahora voy a saltar a la parte de arriba. Limpio bien el pincel. Y aquí arriba es donde tenemos que jugar en serio.
mucha oscuridad en la parte de arriba, tenemos un verde vivo por aquí, pero bastante claro, no es muy profundo, y una zona de verdes oscuros por aquí, que lo potenciaremos probablemente con algún sepia o algún gris de paint o algo así. ¿Vale? Pero esta parte tiene que estar muy húmeda y esta parte la vamos a trabajar en seco cuando esta parte se nos seque. Ahora está bastante húmeda porque hemos arrastrado, por lo que no sé, me apetece casi después, cuando esté esta zona seca, venir de arriba y bajar cuando esté seco. Puedo empezar desde aquí en húmedo hasta aquí y parar y luego hacerlo en seco y empalmar aquí. También es verdad que puedo trabajar el reflejo aquí, es otra opción. Directamente, como lo he respetado y lo tengo seco, puedo usarlo. Sí, venga, vamos a trabajar esta parte de aquí y luego trabajamos con el mismo, empezamos a meternos en los verdes y los verdes los dibujamos todos del tirón. ¿Vale? Vamos a aprovechar que tenemos las mezclas hechas. Como veis, el reflejo siempre es un poco más oscuro que el propio motivo, en este caso el cisne, ¿no? Entonces vamos a trabajar con colores más oscuros en la parte de abajo. Si antes hemos trabajado con sepias y gris de paint, pero le hemos metido con un poquito de miedo, ¿vale? Ahora le podemos dar más fuerte. Vamos a incluso humedecer un poco todo aquí. Vamos a meterle bastante agua, una primera aguada para definir dónde va y dónde no. Incluso podemos trabajar ya con alguna onda en negativo. La parte de la punta, como veis, ya el color es muy difuso. Aquí tenemos esto, lo vamos a humedecer. Y aquí también. Ya tenemos todo esto húmedo, incluido nuestro cuello. Ya está aquí. Lo vamos a subir y lo vamos a humedecer todo. Aprovechamos que está húmedo y vamos a meterle un poquito de intensidad. ¿Vale? En esta parte es de aquí, pero en húmedo, ¿vale? ¿Para qué? Para que nos queden bordes bastante rotos. ¿Vale? No quede nada definido. Vamos a meter un poquito más de sepia por aquí, porque es el reflejo de lo que teníamos antes aquí arriba. ¿Vale? Y si queda demasiado indefinido y queréis romper un poco, podéis coger y con la uña podéis romper un poquito estos reflejos, incluso llevaroslos fuera. ¿Vale? Con eso lo que hacéis es romper un poquito, si no os gusta tan definidos, el espejo como difuminado por aquí. ¿Vale? Por aquí vemos que lo tiene bastante más oscuro, pues le metemos intensidad aquí. Vale, rompemos un poco las ondas, sacamos fuera si queréis, con la propia uña, y aquí en la punta ahora nos vendrá el propio negro. Vale, voy a aprovechar y este naranja que tenemos aquí ya me lo llevo a la punta. Y ahora el negro, que no hemos dibujado antes, lo voy a dibujar ahora. Es un dibujo que lo estamos haciendo bastante en pequeño, entonces meter estos detalles con un pincel tan grande va a ser complicado. Pero lo importante es un poco dejarlo intuido, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de aquí abajo. Vamos a aprovechar que está un poco húmedo, así le da esa sensación un poco de difuso. Metemos una mancha de negro por aquí. Pero como veis se está difuminando, que es lo que queremos. ¿Vale? Luego si lo queréis romper un poco más, podéis. Ahora quedan un poco exagerados estos rotos que he hecho, pero cuando dibujemos los reflejos como tal, van a quedar mucho, mucho mejor. Porque ya va a estar todo bastante más roto. ¿Vale? Voy a potenciar un poquito el entronque, como veis es mucho más fuerte. Aquí las manchas y cuando está bien húmedo discurre hacia abajo. Entonces lo que queremos un poco es eso. También tenemos aquí un poco de oscuridad. La saco un poco para que nos haga ese efecto de onda. Y ahí lo vamos a dejar.
Si queréis podéis sacar un poquito, algún brillito con la uña, que siempre va a quedar bien. Pero lo dejamos ahí encerrado. ¿Vale? Tenemos nuestro cisne. Voy a evitar que nos queden estas zonas con blanco. Quedan muy raras. Ahí está. Luego, si queréis, volvemos aquí y lo trabajamos cuando tengamos todo hecho, pero yo creo que va bastante bien. Lo importante es esta parte de aquí atrás. Vais a ver ahora cómo lo dibujemos, ahora va a empezar a coger muchísimo contraste y se va a entender esto de aquí. Ahora simplemente es una especie de reflejo que tiene poca definición y ahí es donde quiero que esté, ¿vale? Ahora llega el mundo de los verdes. Me voy a quitar esto de aquí. Llega el mundo de los verdes. Quiero que hagáis mucha mezcla de verde. Ahí tenemos un montón, ¿vale? Un montón de verde. Tenemos una parte a la derecha. Esto ya está seco. Sí, vamos a aprovechar. Aquí las ondas las vamos a empezar a hacer con pinceladas definidas y en seco, ¿vale? Que es esta parte de aquí. Las puntas de los árboles se van a reflejar en las ondas. Va a empezar un poco por aquí. Como veis, son pinceladas muy definidas, que se acercan y se separan. Incluso se abren un poco por aquí porque las puntas no son perfectas y nos van dando este reflejo, pero son pinceladas, como veis, definidas. El papel está seco y nuestro pigmento está por aquí. Bastante húmedo, pero el papel está seco. ¿Vale? Hasta que llegamos aquí. Si queréis podéis seguir rompiendo un poco porque este pincel, como es muy ancho, no me da para hacer las esquinas. Entonces podéis romperlas un poco con la uña, una tarjeta o lo que tengáis por ahí. Vale, a partir de ahora ya lo tenemos. Se nos olvidaba. Voy a respetar con una vela. Ya sabéis la técnica que tengo de enmascarar. Voy a respetar unos cuantos brillos por aquí de este azul tan chulo que nos ha quedado. ¿Vale? Tenéis que seguir un poco estas zonas. Un poco. 2 o 3 brillos. Porque ahora vamos a pasar por encima. Y donde acaba nuestro cisne, nos viene nuestro verde. Y una vez que está aquí, a veces me gusta tumbar un poquito el pincel y aprovechar y dar una textura en esta zona. Ahí está. Ahí. Dejamos algún blanquito respetando. Ahí está nuestro enmascarado que hemos dejado antes. Y los demás vamos a irnos ya hacia arriba. Ahora es muy importante esta parte de aquí. ¿Vale? Porque nos sube, vamos a dejar un brillo. Ahí está el enmascarado que dejaba antes, no sé si lo veis. Y aquí nos viene un poquito más de verde, y además un verde intenso. Intentar romper un poco aquí Lo importante no es esta parte de aquí, sino la parte de dentro, la que tiene el negativo. Voy a hacer que entre un poquito así. Esta es la parte de dentro. Aquí sale un poco, no sé si es la parte de la cola o una cosita así. Ahí está. Y aquí nos cierra como con 2, 1 y 2. Vale, ahí está. Ahora vamos a pintar todo del tirón. Y además rápido. Nos hace falta, esta es una parte que tiene bastante claridad, ¿vale? Y ahora entraremos en esta parte de aquí que es mucho más oscura. Cuidado siempre con nuestro negativo. Vamos a aprovechar que está bastante húmedo, ¿vale? Vamos a tirar zonas en las que tenga un poquito más de negro. Incluso vamos a coger, para que vibre un poco más, voy a usar un marrón por aquí. Y así como que también tenemos alguna rama, alguna cosa que nos refleja que como está húmedo se va a difuminar totalmente. Jugamos un poco que vibre un poquito esta zona más de aquí. Si esto sigue húmedo, que creo que sí, eso es. Vamos a meter un poco también por aquí. Y esto le va a ayudar un montón a que vibre esta zona de aquí, para que tenga reflejos de diferentes colores. Y ahora vamos a una zona que tiene mucho oscuro. Vamos a hacer lo mismo, pero como esto va a ser muy oscuro, nos va a tapar este corto. Lo vamos a dejar aquí y después ya vendremos a trabajar esto. Esta parte nos gusta, se va a quedar así. Y ahora nos vamos a ir a esta parte de aquí y volvemos a subir con ondas definidas
hasta aquí. Vamos a tener un poquito de cuidado con esta zona de aquí. Vamos a dejar estas ondas que aquí que tienen mucha presencia, aquí tienen poquita presencia, pero aquí tienen muchas, son muy oscuras. Lo vamos a dejar y al final el tercer paso que os comentaba antes van a ser esas ondas, ¿vale? Vamos a trabajar lo mismo por aquí. Y cuando llegamos aquí va a ser simplemente un verde intermedio y luego el último verde oscuro lo daremos al final. Vale, entonces vamos a hacer lo mismo. Un verde tampoco demasiado oscuro y vamos a empezar a venir por aquí. Vamos a irnos por aquí. Quiero respetar una onda en blanco. Las pinceladas de las ondas suelen ser aprieto y suelto. Es un poco apretar, soltar, apretar, soltar, apretar, soltar. ¿Vale? Esta forma un poco como de hoja. Queda muy bien. ¿Vale? Las puntitos, cuando más nos acercamos al borde, menos tenemos. Una vez que ya empezamos a subir, estos bordes empiezan a ser, siguen siendo definidos, pero se empiezan a juntar y cada vez hay menos blanco. Blanco es cielo. ¿Vale? Por aquí se nos junta bastante con nuestro cisne, pero tampoco quiero entrar demasiado ahí. Quiero que se vea un poco el azul del cielo. ¿Vale? Podéis trabajar, si secáis un poquito el pincel, lo estampáis un poco para que esté muy seco, ¿vale? Muy seco y muy abierto y cogéis pigmento. Podéis arrastrar alguna onda de estas características si queréis. Y aquí simplemente, como está todo seco, tumbo el pincel y que me deja algún brillo por ahí. Algún brillo. Pero vamos a subir directamente con el color. Ya aquí, a partir de aquí ya, si queréis dejar algún brillito, podéis dibujar una línea de referencia, pero ya prácticamente aquí la vamos a aniquilar. Vamos a subir ya con nuestro, incluso por aquí vamos a matar un poco más. Ahí está. Y a partir de aquí, hacia arriba ya es todo verde. Aquí puede que nos interese dejar un brillo todavía, pero nos hace falta contraste aquí. Por lo que vamos a meter este contraste y dejamos encerrado el blanco del cisne. Vale, pues ya lo tenemos y como veis ahora este verde es muy oscuro. Ahora que está húmedo vamos a aprovechar y le damos bien ahí. Y ahora que está húmedo, cuando pasamos estas pinceladas oscuras se van a marcar mucho más. Ahí salta un poquito el enmascarador que hemos dejado antes. Voy a tumbar un poco el pincel, me apetece con el pincel seco. Eso es. Y creo que tiene que tener un poquito aquí definiendo. Ahí está. Vale, vamos a subir hacia arriba. Como veis, este verde ya es muy oscuro. No nos vale con este verde. Vamos a meter un poquito ya, yo creo, de sepia. Y seguimos humedeciendo un montón. Cuidadito con la cabeza de nuestro cisne. Lo definimos de una tirada. Aquí no os preocupéis porque esto va a ser tan oscuro que este corte no se va a ver después. Y seguimos un poco dándole baile. Vamos a meterle todo el verde que podamos. Podéis jugar un poquito todavía con las ondas, pero a partir de aquí ya no. Vale, aquí lo que apetece es humedecer muy bien el papel. Mucho, como veis. Mucho. Incluso por aquí. Y humedecer un montón la parte que hemos trabajado antes. Un montón. Esto es todo agua. Bien de agua. Y ahora voy a coger un color muy oscuro. Voy a sacar mucha mezcla. Y muy oscura. Y voy a dejar que fluya ella sola por aquí. ¿Veis cómo los bordes son muy poco definidos? Por aquí hay una línea extra. Y me llevo mucho pigmento. Y que se vaya rompiendo por ahí. Incluso podemos jugar un poco con negro, ¿no? Vamos a hundir un poco más.
Pero el gris de Paint es un poco indefinido, casi lo deja un poco en un terreno un poco de nadie. Vale, ahí está. Eso es lo que quería, ¿no? Que aparezcan estas líneas. Cuidado porque por aquí, ¿veis? No está húmedo el papel. Si queremos que tenga ese efecto roto, mi agua acaba aquí. Tengo que seguir bajando para humedecer esto. Y ahora sí, puedo jugar un poquito con esos reflejos. Pero tampoco quiero matar demasiado con este sepia. Vamos a seguir un poco con este. Ahí. Me gustaba cómo quedaba ahí. Ya está aquí. Hemos conseguido muchísimo contraste en esta zona. Además, queda muy vaporosa. Muy vaporosa. Vamos a aprovechar este marrón que me gusta. Vamos a meter un poquito también por aquí. Esto ya está seco. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer cuando tenemos todo esto aquí, nos ha quedado muy oscuro, es secar muy bien el pincel. Muy bien, muy bien. Y hacer un lifting, que es levantar un poco de pintura. Y estos reflejos quedan súper bien, porque queda una zona en la que levantamos. También podéis coger un poquito de papel y con mucho cuidado de no cargaros, podemos levantar en algunas zonas. Con el pincel suele quedar muy bien. Y podemos levantar un poquito de color, sobre todo en las zonas oscuras. Si os pasáis, levantaréis el papel y al final se romperá el papel. Depende de la calidad y la tensión que tenga el papel. Voy a meter un poco de dorado. He hecho un poco de menos estos colores por aquí, la verdad. Les voy a intentar meter un poquito de dorado. Simplemente es un poco, ¿vale? Voy a humedecer todo un poco. Tiene que haber hecho cuando estaba al principio, pero creo que vivir un poco esto puede quedar más, no tan aburrido, en el mismo tono. Igual por aquí, mancho un poco, humedezco. Y al humedecer, luego paso con el pigmento y ese pigmento eso es, se va separando un poco, que juega un poquito. Si no queda muy aburrido solamente en un verde, ¿no? Vamos variándolo. Ahí nos falta esto de aquí. Ha quedado un corte un poco raro aquí. Voy a extender un poco más. Como hemos pasado tantas veces. Y ahora nos falta la parte del negativo. De ahí voy a coger, que aquí nos queda un montón de pintura. Con este nos valdrá. Fijaros cómo queda definido con esto. Perfecto. Si queremos que juegue un poco más, le damos un poquito más de marrón por aquí en la punta. Para que me marque bien el. Metemos un poco oscuridad donde nos interese. Vale, muy bien. Fantástico. Queda súper definido. Ahí hemos respetado estos blancos. Tenemos el reflejo por aquí que le hemos dado. Es verdad que aquí en el modelo está mucho más indefinido, pero es por el desenfoque de la cámara. Y hemos llegado a meter estas ondas. Podemos continuar con ellas hacia abajo. Pero yo creo que queda una imagen muy bonita. Tenemos un azul que se va aclarando. Tenemos unas ondas en el primer término. Tenemos después el reflejo muy potente de la parte de atrás, muy definido contra el cisne. Y creo que le falta un poquito más de juego en estas sombras de aquí, por lo que podemos seguir dándole también un poco más de indefinición. Podemos humedecer un poco y utilizar estos colores. Voy a meter un color un poquito más clarito. Y le damos un poco más, pero esto está húmedo, ¿vale? Como veis, quedan bordes bastante rotos. Y un poco más por aquí. Por variar un poquito ese verde. Cuando refleja siempre hay como baile de colores. Y ya está, lo que vamos a hacer ahora es definir. Voy a coger un Pentel que tengo, que es bastante, ya lo conocéis, es el Pentel Zombie, que está ya para el arrastre, pero aquí se comporta como un campeón. Lo vamos a meter con un verde. Vamos a hacer la parte de aquí. Y vamos a dibujar líneas muy definidas. Para que queden estos reflejos muy marcados.
como están ahí. ¿Vale? No os olvidéis de la forma que tiene. Es importante que sigáis esa forma porque si no va a ser un desastre. Luego se pierde. Todo el esfuerzo es en vano. Entonces, intentar mantener esta forma de ondas. Y hay veces que aquí se rompe, no sabemos un poco qué dibujar. Yo a veces en seco, esto es totalmente seco, lo que hago es aprovechar la textura del papel. Lo arrastro un poco aquí, ¿veis? Lo arrastro un poco aquí y lo que hago es saco la textura del papel. Son bordes un poco definidos. Como veis, viene por aquí. Y aquí tenemos unas líneas bastante definidas. A la vez está tremendamente seco. Voy a apretar un poco más para que salga un poquito de agua. Y ahora corra mucho mejor. Ahí está. ¿Veis? Hay que controlar muy bien la cantidad de agua que tenemos en el pincel y en el papel. Porque eso es la diferencia entre frustrarse al dibujar y liarla al dibujar. Esto lo vamos a llevar hasta aquí. Incluso podemos entrar, ¿vale? Porque nos va a dar esa sensación. Ahí está. ¿Vale? Por aquí hay como dos líneas también que veis que entran. Y ese es el tercer paso. Ahora con el pincel muy seco y definimos muy bien unas pocas ondas, ¿vale? Que ya nos conocemos, que empezamos a dar y al final hacemos todas. Yo creo que así más o menos lo tendríamos claro. Voy a matar algún que otro brillo aquí. Hay demasiados. Nos queda muy bien. Y ya está, ¿vale? Ahora voy a hacer alguna zona como que aquí tiene un poquito más el reflejo de las olas. Jugamos un poco dándole un poquito de ruido, pero ya estaría. Es porque tengo un poco más de contraste. Estos reflejos nos han quedado un poco claros. Les hacía falta un poquito más de intenso el verde. ¿Vale? Que se unan, que se separen. Realmente estén demasiado separados. Un poquito pinceladas como que son hojas las que están reflejándose, entonces están un poco unidas. Y ya tendríamos nuestro cisne. Veo que le falta un poquito más de potencia al reflejo aquí, entonces voy a coger el marrón, bueno, vamos a usar el gris, una mezcla entre marrón y gris. Y solamente con pigmento en la punta le voy a dar un poco de potencia a este entronque de aquí. Al igual que aquí quiero marcar esto. Ahí. Voy a marcar un poquito la parte donde empieza. Vale, aquí otro poco. Apoyo y simplemente doy negro en la parte de la punta, la parte de abajo no tengo. He hecho un poco de menos aquí de definición. Puedo meterme un poquito de pintura. La sombra la puedo difuminar un poco. Es que ese reflejo realmente está borroso por la cámara. Vale, lo que sí que pide es un poco más de rojo ese pico. Un poco más de rojo. Tanto la parte de arriba como la parte de abajo. No, porque es el único color que nos sale un poco por ahí. Y vamos a meter un poco más de negro y con esto lo dejamos ya. Aquí. Vamos un poco zigzag. Y si queréis lo podéis romper un poco con la forma un poco de las ondas, ¿no? Pero lo tenemos. Voy a definir un poquito más el propio cisne,
porque aquí tenemos un pico. Son detalles para que ya se vea completo. Aquí tenemos un pequeño, pero veis como el blanco puro es lo que nos va a dar realmente el borde contra nuestro verde. Aquí simplemente lo voy a dibujar así y aquí un poquito de lapicero. Como es un dibujo tan pequeño aquí, meter tinta y meter acuarela es muy difícil. Prefiero que sea un dibujo pequeño y jugar con el reflejo, porque realmente el cisne pues, es una mancha blanca. Y aquí vemos que pues como que se define un poco alguna pluma. Podemos dar esa sensación de aquí, de plumas un poco rotas al fondo. Pero lo importante en esta práctica era dibujar muy bien el reflejo. Y lo hemos conseguido. Vamos a definir, si queréis, un poco más esto de aquí. Ahí está, borramos estos blancos. Y aquí nos viene, borramos este blanco de aquí. Vale, pues ya lo tenemos. Así nos quedaría. Yo creo que ha quedado un reflejo fantástico. Ha sido una práctica muy, muy buena y da un muy buen resultado. Los reflejos son complicados, pero en acuarela dan muchísimo resultado. Y cuando hacemos dibujo urbano lo tenemos tanto en playas, como en lagos, como en ríos, como incluso en una fuente de una ciudad. Y se le saca mucho partido. Y los trucos los hemos definido hoy. Los trucos para esto que tenemos es hacer un degradado siempre del cielo de un azul hacia arriba. Vamos a aprovechar que estamos cerquita y pintamos unas pequeñas ondas. Después el reflejo de lo que nos refleja, si son edificios o son vegetación normalmente, pues muy difuminado en la parte de arriba. Y aquí irlo definiendo con ondas muy definidas. Es decir, seco con seco aquí y húmedo con húmedo en la parte de arriba. En este caso hemos hecho que salga nuestro cisne por negativo, pero digamos que es la excusa un poco para pintar este reflejo. ¿Vale? Sí que le he hecho un poco de menos, un poco más de oscuridad aquí, haberle metido más todavía, más verde en la parte de arriba, pero creo que está claro, es humedecer esta zona de aquí y meterle mucha acuarela verde y negro para potenciar. Pero yo creo que la práctica de reflejos con esto ya la podemos dar por lista. Y es una práctica que me encanta porque es súper resultona y la podemos aplicar a un montón de cosas. A un montón de cosas. Pues listo, espero que hayáis disfrutado y espero ver vuestros resultados. Nos vemos dibujando.